Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de videoconferencias 2025 de la Escuela de Salud Pública de México. Este año nos reunimos bajo el lema Aprendizaje a lo largo de la vida para mejorar la salud de las personas. Un compromiso que refleja nuestra convicción de que el conocimiento es un pilar fundamental para el bienestar y el progreso en salud. Y sobre todo en un mundo de constante cambio, la actualización continua es esencial para enfrentar los desafíos en salud pública con soluciones innovadoras y efectivas, que es lo que buscamos presentar durante todo este ciclo de videoconferencia. Gracias a todos los que nos acompañan. Esperamos que cada sesión les inspire y fortalezca sus competencias, contribuyendo sobre todo al desarrollo de una atención en salud más integral y más humana. El tema de hoy, impacto de las enfermedades raras en la salud pública, nos invitará a reflexionar sobre un desafío complejo y a menudo subestimado en nuestros sistemas de salud. Aunque cada enfermedad rara afecta a un número limitado de personas, en conjunto representan un impacto significativo en la salud pública, demandando estrategias específicas de diagnóstico, tratamiento y sobre todo un apoyo social. Es por eso la relevancia de la sesión de hoy, que para presentarnos este importante tema hemos invitado a la doctora Ana Belén García Ruano. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos, y antes de que nos dé su presentación, quiero leer brevemente su cápsula biográfica. La doctora García Ruano es analista clínico desde 2011, año en que finalizó su residencia, y desde entonces ha trabajado en diversas áreas de laboratorio en distintos hospitales. Desde 2021, su trayectoria profesional tomó un nuevo rumbo con la genética clínica, campo en el que decidió especializarse y enfocar su actividad. Actualmente, su labor se centra en el diagnóstico molecular de enfermedades minoritarias y en el asesoramiento genético en una consulta general. Aunque trabaja con una variedad de condiciones, dedica la mayor parte de su actividad asistencial a las enfermedades cardiológicas y neurológicas, tanto en adultos como en niños también. Además de su trabajo clínico, participa activamente en la investigación y la enseñanza y forma parte de grupos de investigación, es tutora de alumnos de máster en biotecnología y tiene un gran interés en la divulgación científica. Su aspiración es consolidarse como una genetista reconocida y compartir todo el conocimiento adquirido a lo largo de su carrera. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos, y adelante, por favor, con su presentación. Hola, buenas tardes o desde España, buenos días a México. Voy a compartir la presentación ahora mismo. De acuerdo. Aquí está, creo. Em, Como ha dicho la doctora Nenetze, mi nombre es Ana García Ruano. Soy genetista clínico, trabajo en la unidad de genética de la unidad de gestión clínica de laboratorio, y también participo en la unidad de cardiopatía hereditaria de la unidad de gestión clínica de cardiología en todo en el Hospital Universitario de Jaén, en España, ¿no? Quería primero agradecer la invitación, ¿no?, a Janet, que fue el primer contacto que tuve con la Escuela de Salud Pública de México, a Osvaldo, que lo he conocido hace un ratito, ¿no?, y bueno, al conjunto de la escuela en general por estas iniciativas, ¿no? Y sobre todo dejar que podamos hablar de enfermedades raras en este mes, que se celebra su día, ¿no? Y con este tema, que para mí también es desconocido, he de confesar que he aprendido bastante, ¿no?, al informarme sobre el impacto que tienen este tipo de enfermedades en la salud pública. Bien, este es mi índice, me voy a mover por estos bloques, ¿no? Primero vamos a hablar sobre la definición de enfermedades raras, luego vamos a pasar a dar datos sobre prevalencia global, el núcleo importante, ¿no?, sobre el impacto de estas enfermedades raras en la salud del paciente, y también con tinta de aspectos psicosociales, ¿no? Un poquito mi tema, ¿no? Cómo abordamos tanto desde el punto de vista de salud clínica como desde el punto de vista psicosocial este tipo de enfermedades en nuestro hospital, en nuestro centro en Jaén. Una pincelada sobre estrategias del futuro para terminar concluyendo, ¿no? Empezamos por esa definición de enfermedades raras, ¿no? Al buscar en internet,
pude ver que había hasta 269 definiciones distintas de enfermedades raras realizadas por más de 1.000 organizaciones diversas a lo largo de todo el mundo, ¿no? Tenemos dos corrientes, ¿no? A la hora de definir lo que es una enfermedad rara. Hay definiciones que se basan solamente en datos de prevalencia y otra corriente donde se observa una visión más amplia que incluye esos datos de prevalencia, pero también políticas médicas, datos de vulnerabilidad en pacientes e impacto psicosocial. Bien, en este contexto, en 2019, Rare Disease International y la OMS desarrollaron una definición operativa de enfermedades raras para que pudieran usarse globalmente. Me vaya a disculpar que minimice, que no puedo ver la pantalla entera ahora. Como decía, en 2019 se desarrolló una definición operativa de enfermedad rara para que pudiera usarse en todas las localizaciones geográficas de nuestro planeta. Como veis, es un poco larga, pero la vamos a desgranar porque merece la pena, creo yo, entenderla. Empieza diciendo que las personas que viven con enfermedades raras enfrentan desafíos distintos y significativos que surgen de esa poca frecuencia de sus afecciones médicas que llevan un largo proceso diagnóstico y un manejo clínico inadecuado con un acceso limitado a tratamientos efectivos, bien porque no existan o bien porque sean demasiado caros. Esta definición sigue hablando sobre la carga que las enfermedades raras representan, tanto para los pacientes como para sus cuidadores y familias, como para los sistemas de atención de salud y para la sociedad en general, ¿no? Y que merece una mayor visibilidad y reconocimiento. Ahora se centra en datos de prevalencia, ¿no? Nos dice que una enfermedad rara es una afección médica que tiene un patrón específico de signos, de síntomas y de hallazgos clínicos que afecta a menos de una de cada 2.000 personas que vive en cualquier región del mundo definida por la OMS y termina dando datos del origen de estas enfermedades genéticas, ¿no? 80% causas genéticas, 20% otras causas, ¿no? Desde mi experiencia y como genetista que soy, he de decir que la causa genética está en continuo aumento, ¿no? Debido a que cada año se conoce la función de proteínas codificadas en el genoma y por tanto van apareciendo nuevas enfermedades raras de origen genético, ¿no? Pero no hemos de olvidar que no todo tiene una causa genética, ¿no? Sino que también puede tener un origen infeccioso, inmune y también no nos olvidemos de esos tipos de cánceres extraños. Bien, como veis, todo es un mar de dudas en cuanto a enfermedad rara se refiere, ¿no? Pero haciendo referencia a un escritor muy conocido por vosotros, a Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990, aprender a dudar es aprender a pensar, ¿no? Con este mensaje quiero dejar que todas esas dudas que nos traen las enfermedades raras las debemos reconvertir en pensar para poder seguir aportando datos, ¿no? y conocimiento a este mundo tan apasionante y tan difícil a veces. Bien, dado datos sobre la definición de enfermedades raras, vamos a hablar un poquito de esa prevalencia global, ¿no? Se estima que en el mundo tenemos alrededor de 300 millones de personas afectadas de enfermedades raras, ¿no? Estos datos de prevalencia no sabemos con ciencia cierta si son reales, ¿no? Es obvio que faltan datos epidemiológicos que sean consistentes en todas las geografías y poblaciones, ¿no? Y también debido a esa naturaleza, en la rareza de las condiciones que le van a limitar la implementación de ensayos clínicos y la recopilación de datos en el mundo real. Si dividimos esta prevalencia por continente, ¿no? En esta figura podéis ver como, por ejemplo, en Europa se han descrito 30 millones de personas afectadas de enfermedades raras, en Estados Unidos alrededor de 25 o 30 millones, si nos vamos a Asia tenemos el número asciende a 200 millones, no se sabe si es por la cantidad de personas que viven allí. En América Latina 40 50 millones, en África sobre 50 millones, ¿no? Mi pregunta es, y os lanzo a vosotros, ¿creéis que estas prevalencias son reales, ¿no? Es obvio que la prevalencia de estas enfermedades raras varía en función de la diversidad genética, también de factores ambientales y conductuales y por supuesto de esa falta de criterios estandarizados en el diagnóstico, ¿no? Estas variaciones se hacen más agravantes en entornos con bajos recursos, ¿no? Donde la información clínica es limitada, donde hay falta de datos epidemiológicos fiables y, por supuesto, falta de recursos diagnósticos, ¿no? Es importante reconocer, mirarnos
y reconocer esta realidad para poder paliarla, ¿no? Y algún día poder llegar a todos los diagnósticos y saber la prevalencia real de este tipo de enfermedades en todas las regiones del mundo. Bien, volvemos al índice, siempre me gusta recopilar, ¿no? Ya hemos definido lo que son las enfermedades raras, hemos dado datos de prevalencia global, nos adentramos en el núcleo gordo de esta presentación, ¿no? Hablando sobre el impacto que tiene este tipo de enfermedades en la salud de los pacientes, ¿no? En este impacto vamos a hablar de tasas de mortalidad, de esa odisea diagnóstica que tanto se habla de manera global, de datos sobre regiones concretas del mundo y también de puntos de mejora a nivel global. Bien, la alta prevalencia de este tipo de enfermedad en su conjunto tiene consecuencias en número de vidas perdidas y en carga social y económica tanto para pacientes como para cuidadores. Se estima que las enfermedades raras son responsables de hasta el 35% de las muertes en niños menores de 1 año. El cuidado de pacientes con enfermedades raras requiere mucho tiempo. Es emocionalmente estresante, físicamente exigente y económicamente agotador. Además, el alto impacto económico que tienen estas enfermedades raras se van a medir tanto en costes asociados al tratamiento, ¿no? Está descrito que el coste de medicamentos huérfanos es 5 veces mayor que el coste del resto de medicamentos, ¿no? Pero también a costes asociados a la atención de esos pacientes, ¿no? Aunque se sabe que los costes son más elevados en pacientes que no tienen tratamiento que en los que sí lo tienen. Bien, en cuanto a la odisea diagnóstica de la que tanto hablamos, ¿no? Sabemos que nuestros pacientes son muy diferentes en cuanto a síntomas, en cuanto a tratamiento, en cuanto a manejo clínico, pero todos comparten ese desafío, ¿no? al que se enfrenta tanto ellos como los profesionales para poder llegar a un diagnóstico en esa odisea, ¿no? que pasan ellos y que pasamos también nosotros de otra manera, ¿no? ¿A qué se debe esta odisea diagnóstica? ¿Qué factores son los que influyen, ¿no? Pues obvio la baja prevalencia de este tipo de enfermedades, el desconocimiento que tenemos, ¿no? La poca experiencia que tenemos los profesionales. Cada enfermo es un reto para nosotros y para el sistema, ¿no? Eso es debido a que los síntomas son heterogéneos, ¿no? Lo que va a dificultar el diagnóstico, ¿no? Por supuesto, el acceso limitado a las tecnologías, ¿no? Dependemos en enfermedades, sobre todo de base genética, de tecnologías para poder llegar a este tipo de diagnóstico, ¿no? Y obvio, esa falta de protocolos estandarizados, ¿no? La baja prevalencia hace difícil la estandarización de ese tipo de protocolos. Y bueno, ¿qué pasa si hablamos por diferentes regiones del mundo, ¿no? Pues bueno, he traído aquí una serie de datos que he ido encontrando en internet, ¿no? Por ejemplo, en Canadá, en encuestas, el 20% de los pacientes tardan entre 6 y 14 años para ser diagnosticados de su afección, ¿no? El 60% de ellos consulta de 3 a más de 20 especialistas antes de recibir un diagnóstico, ¿no? Imaginaros esa odisea de la que hablábamos, ¿no? En Estados Unidos no pasa una cosa distinta, ¿no? Hay un promedio de 17 interacciones con diferentes especialistas antes de llegar a un diagnóstico, ¿no? Se habla de esa brecha en la renta, ¿no? Personas que tienen una renta de menos de 20.000 dólares tienen el doble de probabilidad de que se les niegue un tratamiento, ¿no? A las que tienen una renta mayor, ¿no? En América Latina más de lo mismo, ¿no? La falta de conocimiento, ¿no? Se quejan los pacientes, la falta de especialistas, ¿no? Consulta de 3 o de más centros necesitando viajar a grandes distancias. Ya sabéis, esas distancias que nos separan de unos a otros, ¿no? Los especialistas se concentran en grandes centros, ¿no? Entonces es difícil llegar hasta ellos, ¿no? Esa carga burocrática que es exagerada, ¿no? Para tener acceso a medicamentos huérfanos. En Europa no estamos no, mejor, ¿no? Depende de las regiones, ¿no? Hasta un 4% de los pacientes tardan entre 5 y 30 años en llegar a un diagnóstico, ¿no? Fijaros, el 40% de los casos reciben un diagnóstico incorrecto, ¿no? Con lo que supone esto, ¿no? El 24% no tiene acceso a tratamientos por no estar disponible en su país, ¿no? En Asia y en Pacífico, en Tailandia, ¿no? Solamente hay 22 genetistas para 67 millones de personas, ¿no? En Australia, una espera de 2 a 4 años para poder acceder a un tratamiento, ¿no? O fijaros, el 43% de los medicamentos huérfanos que están aprobados en los Estados Unidos no están aprobados en Japón, ¿no? Y en África, no, pues ya nos encontramos que la falta de recursos es general, ¿no? En Arabia Saudí tienen dificultades burocráticas que retrasan el tratamiento, ¿no? Esa mala calidad de vida en los pacientes con enfermedades raras se agrava, ¿no? Por la falta de apoyo de gobierno y de familiares.
puntos de mejora de manera global, ¿no? Debemos de aceptar social y culturalmente, ¿no? Para poder generar igualdad e inclusión de las personas que viven con una enfermedad rara, ¿no? Hay que recopilar de manera sistemática y estandarizar datos para poder compartirlo, ¿no? En el diagnóstico genético nos basamos en esa compartición de datos que hacen algunos profesionales, ¿no? Por supuesto, esto viene dado de la mano del reconocimiento político, ¿no? Y de un marco de política y que se den presupuestos específicos en las regiones destinatarias, ¿no? Obvio que es más que importante la disponibilidad y asequibilidad y cobertura de pruebas, ¿no? De pruebas diagnósticas y de medicamentos destinados a enfermedades raras, ¿no? Hay que centrarse, obvio, en la prevención y la detección. Una vez llegamos al diagnóstico de una enfermedad hereditaria, tenemos disponibles técnicas hoy en día, hablo de test genético preimplantacional, para evitar, ¿no? Que esas enfermedades raras pasen, esas mutaciones pasen a la descendencia, con lo cual estamos deteniendo la enfermedad, ¿no? Hemos de hacer mucho hincapié en la formación de especialistas para tener una amplia disponibilidad en la experiencia, en servicios especializados y en estándares de atención, ¿no? Hay que considerar, y esto es muy importante, ¿no? Datos sobre la geografía y sobre la cultura. No somos todos iguales a lo largo del mundo y eso hemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, apoyo a la infraestructura tecnológica, uso de telemedicina, muy importante, telemedicina para poder llegar a cualquier región del mundo, ¿no? Este último punto de mejora, que yo creo que es algo en lo que se trabaja continuamente y que y por lo menos en España está bastante establecido, empoderar al paciente, empoderar a la familia, ¿no? Para el autocuidado y la defensa de sus derechos. Una vez terminado ese núcleo del abordaje sobre el impacto que tiene las enfermedades raras de la salud en el paciente, vamos a pasar a un aspecto no menos importante, ¿no? Y eso he aprendido a lo largo de mi corta carrera, ¿no? Ese impacto psicosocial que tienen las enfermedades raras en la población, ¿no? Este impacto se divide en tres bloques, en tres pilares. Salud mental, no solamente la que deriva de la propia enfermedad, sino la que supone para esos pacientes, ¿no? Son pacientes que tienden a la depresión, que tienden a la ansiedad, que tienden a tener trastornos de su conducta, ¿no? Todo eso se refleja en la vida social, ¿no? A veces esas enfermedades raras los incapacitan para que puedan tener movilidad y poder tener una vida social como el que tenemos el resto de personas que no estamos afectos de este tipo de enfermedad. Y obvio, aspectos de la vida laboral, ¿no? A veces es imposible incorporarse a la vida laboral cuando uno padece una enfermedad de este tipo, ¿no? Estos tres planos de la vida psicosocial, salud mental, vida social y vida laboral, no solamente afecta a los pacientes enfermos, sino también a sus cuidadores. No olvidemos, ¿no? Esas familias que muchas veces en mi consulta encuentro padres que conocen mucho más la enfermedad que tiene su hijo, ¿no? Que el propio profesional. Y si hablamos por diferentes regiones del mundo, ¿no? Volvemos a dividir este globo en continentes, ¿no? Con datos, ¿no? En Canadá, ¿no? Esos cuidadores sufren una sensación de aislamiento, ¿no? Y desde luego una vulnerabilidad financiera, ¿no? Casi el 80% tienen problemas de salud mental, ¿no? El 63% ha contraído deudas que están asociadas al coste de los cuidados de sus familiares afectos, ¿no? Perdón. En Estados Unidos un quinto de los encuestados pasan más de 40 horas semanales brindando cuidados a tiempo completo y más horas comparado con los cuidadores del resto de enfermedades, ¿no? Un 91% de cuidadores llegan tarde o se van antes del trabajo, ¿no? En América Latina, más datos desoladores, ¿no? Los pacientes y sus cuidadores a menudo enfrentan largas y devastadoras batallas legales con las autoridades de salud y los proveedores de seguros nacionales para poder obtener un reembolso de esos tratamientos no tan caros, ¿no? En Europa, el 70% de los enfermos tienen dificultades con las actividades diarias, ¿no? El 42% de los cuidadores dedican más de 2 horas al día a tareas que están relacionadas con las enfermedades de sus familiares, ¿no? El 70% de los pacientes y cuidadores tuvieron que reducir o interrumpir su actividad profesional, ¿no? En Asia y en Pacífico, y desde lo mismo, ¿no? China, el 83% de los pacientes con enfermedades raras ni siquiera tienen acceso a un certificado de discapacidad. En Australia, el 40% de los cuidadores de personas con enfermedades raras reciben un tratamiento activo por depresión y ansiedad.
Y en África ni siquiera tenemos estudios formales sobre el impacto social de las enfermedades raras. Imaginaros, este continente necesita mucho cuidado por nuestra parte. Quiero hablar sobre no solamente la odisea diagnóstica de la que hablamos, ¿no? Al menos en algunos sitios del mundo tenemos derecho, ¿no?, a esa odisea diagnóstica, ¿no? Pero quiero traer este ejemplo, ¿no?, de este tipo de enfermedad del albinismo oculocutáneo, una enfermedad que está asociada a herencia recesiva, ¿no?, cuya prevalencia en el mundo es de 1 cada 20.000 pacientes, pero que en algunos lugares de África llega a ser hasta de uno de cada 1.400 personas, ¿no? Las personas africanas con esta enfermedad viven en guetos donde la consanguinidad es altísima, ¿no?, y por eso ese aumento de prevalencia, ¿no? Pero fijaros lo que sufren estas personas, ¿no? Existe la creencia de que las partes del cuerpo de personas con albinismo tienen poderes especiales, ¿no?, incluida la habilidad de curar enfermedades como el SIDA. Por eso son perseguidas y son casadas, ¿no? Las personas que dan casa a estos enfermos pueden recibir hasta 75.000 dólares por sus cuerpos completos, y si ya lo dividen en partes, este precio aumenta muchísimo más, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿no?, donde influye mucho la cultura, no tiene el drama, que no sufren el drama que sufren los albinos en África, ¿no? Pero me pareció curioso y quería compartirlo, ¿no? Hablamos de síndrome de Brugada, que es una enfermedad cardiovascular, una canalopatía que es más prevalente en Asia comparada con otras regiones del mundo, ¿no? De hecho, la principal causa de muerte súbita en Tailandia en hombres jóvenes, ¿no? Hay una leyenda, se llama Lai Tai, ¿no? Es un fenómeno muy conocido en un pueblo en un pueblo de Laos, en el cual estas muertes se atribuyen a un espíritu maligno, ¿no?, que se llama Dacho, el cual se dice que toma forma de una mujer celosa, ¿no?, y que por la noche no es la mutación que causa el síndrome de Brugada el que produce la muerte, sino este espíritu, ¿no?, que va y asesina a los hombres mientras duermen, ¿no? De ahí que hay muchos hombres que incluso vayan a dormir vestidos de mujeres, ¿no?, para evadir la atención de este espíritu. Recopilamos, ¿no? Me vaya a permitir que beba un poquito de agua. Bien, hemos hablado de la definición de enfermedades raras, hemos dado datos sobre prevalencia global, hemos hablado sobre el impacto de las enfermedades raras tanto en la salud del paciente como en el aspecto psicosocial. Y ahora os voy a llevar un poquito a mi terreno, ¿no?, al terreno de donde trabajo, el Hospital de Jaén, donde abordamos a estos pacientes tanto desde el punto de vista clínico como también desde el punto de vista psicosocial, como vais a ver. Primero quería englobar, encuadrar, poner en contexto el hospital donde trabajo, el Hospital Universitario de Jaén. Aquí tenéis una foto de la fachada, ¿no? Este es uno de los edificios que comprende el complejo, ¿no? Tenemos un edificio a las afueras también de la misma ciudad, varios hospitales comarcales a lo largo de la provincia. Esta es la ciudad de Jaén. Yo no nací allí, pero trabajo allí y soy muy feliz en ese sitio, en la catedral. Por si algún día visitáis, pues allí tenéis vuestra casa. Jaén es una provincia llena de olivos, ¿no? La llamamos el mar de olivos, de donde tenemos ese famoso aceite de oliva, ¿no? Pero también es una provincia donde existen muchísimos parques naturales, ¿no? Hay mucha montaña y esto hace que a veces el acceso a los centros, ¿no?, no sea tan fácil, ¿no? Es una provincia pequeña, pero ese acceso a veces es difícil para algunos pacientes y más cuando tienen un diagnóstico de enfermedades raras y la movilidad no es buena en ellos, ¿no? En el hospital llamamos Gene Team al equipo, ¿no? Al equipo al que pertenezco, ¿no? Está formado por 3 genetistas que trabajamos a tiempo completo, por una citogenetista que está a tiempo parcial, tenemos 2 técnicos de laboratorio y también nos apoyamos en un laboratorio privado externo, ¿no?, que realiza las partes de la tecnología y luego los software de análisis. Este Gene Team está repartido en varias áreas, ¿no? Tenemos un laboratorio de genética que se encarga de la parte técnica, aunque ya os he dicho que la mitad la externalizamos. Hacemos la interpretación de datos que obtenemos de la secuenciación masiva, elaboramos los informes. Tenemos también una consulta conjunta con ginecología, donde realizamos un asesoramiento genético reproductivo tanto en el ámbito prenatal como en la muerte perinatal. Tenemos una consulta general de asesoramiento genético que la tenemos en marcha 2 días en semana y atendemos a toda la provincia, un laboratorio de citogenética donde se realizan los cariotipos, una teleconsulta con atención primaria para darle salida a esos pacientes que les cuesta trabajo acceder a la provincia. Y participamos y colaboramos con la unidad de cardiopatía hereditaria, con la unidad de prevención cardiovascular,
donde tendremos pacientes con miocardiopatía, con aortopatía, muerte súbita cardíaca y dislipemia genética. Bien, datos de 2024, ¿no? Realizamos más de 3.400 test genéticos. Fijaros el volumen de trabajo que tenemos para el personal que trabajamos, aunque cuando pude leer que en Tailandia tienen 67 genetistas para 67 millones 27 genetistas para 67 millones de personas, decidí no volver a quejarme, ¿no? Estos 3.400 test genéticos se reparten en muchísimas NGS, 1.400 exomas y paneles, tenemos array, hacemos Sanger, MLPA, expansiones de tripletes, también muchos cariotipos, ¿no? El rendimiento diagnóstico que tenemos en Jaén, pues sinceramente lo desconocemos. Estamos tan volcados en hacer estudios, en atender a esa cantidad de pacientes, que no nos da tiempo a registrar a nuestra población afecta, ¿no? Y no porque no tengamos registros, ¿no? Hay un registro a nivel andaluz, hay un registro a nivel nacional del Instituto de Carlos III, tenemos un registro a nivel mundial, ya sabéis, conocéis todo Orfanet, donde podemos encontrar un directorio de registros, ¿no? En el que podemos poner el nombre de nuestra enfermedad y él nos va a ofrecer todos los registros que existen a esa enfermedad. O sea, información hay. Lo que nos faltaría sería un equipo, yo llamo cibergenetistas, que no durmieran, que pudieran estar todo el día ahí registrando el registro provincial, registro de comunidad, registro nacional, registro mundial, registro por enfermedad. O sea, es muy complejo a la vez que necesario, ¿no? No sé qué opináis y luego en el turno de preguntas me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? Sobre un registro a nivel global, ¿no? Yo me he permitido ponerle el nombre, sería Global Atlas of Rare Diseases, ¿no? No sé qué os parece, ¿no? Donde todos pudiéramos simplificar, ¿no? Y compartir los casos y los enfermos que diagnosticamos en nuestros centros, ¿no? Y volcarlo a una base de datos única y para poder avanzar en este diagnóstico de enfermedades raras. Demos datos de equidad, ¿no? O más bien, desde mi punto de vista, aunque no quiero ser pesimista, de falta de equidad, ¿no? Tenemos problemas de acceso al diagnóstico, tenemos problemas de acceso al tratamiento, tenemos problemas de acceso a los recursos, ¿no? Centrándonos en mi país, en España, ¿no? Esto parece que es debido a la descentralización de la sanidad, ¿no? En España la sanidad no depende del gobierno central, sino que las competencias están repartidas, ¿no? Como podéis ver en estas figuras, veis los diferentes colores que hacen referencia a la diferencia en el gasto sanitario público por habitante, a la diferencia en el gasto sanitario en farmacia, ¿no? A la diferencia en ese gasto sanitario en atención especializada y también en atención primaria, ¿no? Cada comunidad decide, ¿no? qué gasto va a tener los diferentes ámbitos sanitarios y también el gasto, el presupuesto destinado al diagnóstico de enfermedades raras, ¿no? De ahí a que no todos los pacientes tengan el mismo acceso independientemente de dónde hayan nacido, ¿no? Eso también se debe no solamente a esta descentralización de la sanidad, sino también a que en España no existe la especialidad de genética clínica, que me consta que en México sí, ¿no? En Andalucía, por ejemplo, depende de los laboratorios clínicos, pero en otras provincias o en otras comunidades son biólogos, médicos, etcétera, 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 ¿no? La buena noticia es que a final del año pasado la Comisión de Recursos Humanos ha aprobado por fin la creación de la especialidad pluridisciplinar de genética, ¿no? Y se prevé que a partir de 2026, ¿no? empiece la formación, ¿no? Me gustaría también en el turno de preguntas, ¿no? conocer cómo trabajáis en genética, ¿no? Ya que tenemos en España que aprender de vuestra experiencia, ¿no? Aquí en principio va a haber dos especialidades, una de genética médica, vía MIR, vía médico, ¿no? Donde se va a tratar más diagnóstico y tratamiento a nivel clínico, manejo y tratamiento a nivel clínico, y una de genética clínica, donde vamos a estar más enfocados al diagnóstico molecular y también al asesoramiento genético. Bien, un punto fuerte y mucho más fuerte que esa odisea diagnóstica, que esa equidad, es las asociaciones de pacientes, ¿no? que creo que tienen mucho que enseñarnos, ¿no? y que están más adelantados que nosotros, ¿no? No voy a entrar mucho en detalle en esta figura, ¿no? Pero sí que las asociaciones de pacientes brindan a nuestros pacientes y también a los profesionales apoyo emocional, brindan información y recursos, hacen una labor importante en la defensa de los derechos, por supuesto, apoyan a la investigación y a la innovación y conforman una red de apoyo e intercambio internacional, ¿no?
Cuando yo me encuentro ante un diagnóstico molecular, he sido capaz de encontrar la causa genética de una enfermedad rara, lo primero que consulto es si existe una asociación de pacientes en mi provincia, en mi comunidad, en mi país o incluso a nivel nacional, ¿no? Y siempre me pongo en contacto con ellos y siempre aconsejo y asesoro a los pacientes, ¿no? Que se pongan en contacto con este tipo de asociaciones. En Jaén tenemos la inmensa suerte de tener a Más Visible, dirigida por Pedro Lendines, que es su presidente, ¿no? Que ahora os quiero poner el tráiler de La vida en una gota, es una película documental que se estará promoviendo en nuestro país, que habla de la inequidad que existe en la prueba del talón, porque el número de pruebas que se criban es diferente en una comunidad y en otra, ¿no? Paso al vídeo y ahora seguimos comentando. Si quiero contarte, es que no debería ser así, ¿sabes? A día de hoy, o sea, a día de hoy, es que sigo pasando de todo, y pero no me encuentro en costilla. Hola, buenas, te llamo de la séptima para recoger una prueba de talón. La inequidad es injusticia. No podemos tener pacientes que tú hoy estás diagnosticando por una prueba del talón y que sabes lo que pasaría si no lo diagnosticas, y en la comunidad de al lado, o ese paciente cuando se junta con unos padres por WhatsApp, tienen a Pepito, que Pepito fue diagnosticado con 7 meses porque no tuvo las mismas posibilidades. Sobre todo yo creo que falta de voluntad política. Me da rabia de que no se vea la enfermedad, la equidad y la prueba de talón en Valencia. Esto es como apagar una pequeña hoguera o apagar un incendio. Así era un caricativo. Uno es un incendio, pero era facilísimo de apagar cuando era una pequeña hoguera. Si tú sabes lo que tienes, tiene una crisis, tiene fiebre, le subo la glucosa, le subo la carnitina, la dejo a dieta de proteínas, ya está, apago la hoguera y no le pasa nada. Igual tiene una pequeña lesión, pero mínima, pero no un incendio que siga por delante todo el cerebro, ¿no? A ver, esos 15 meses, si quieres que te diga la verdad, no recuerdo a Judith estando bien. Solo la recuerdo así. Solo recuerdo las imágenes de ella andando, que empezó a andar a los 11 meses, y corría ya. Y yo creo que en esos momentos no tienes, no puedes pensar realmente lo que está pasando, ¿no? Tú lo único que quieres es saber qué pasa, por qué pasa y qué te pueden aplicar. Qué maravilla. No, hoy de la medicina, el progreso de la ciencia en general, de la detección, ha permitido que sigan estas pautas y se hacen estos análisis. Estos niños pueden ser niños totalmente normales. Darle la vuelta al mensaje, intentar conseguir que de lo que es una mala noticia, que lo es, tengo una enfermedad, pero voy a poder tratarme antes de que me dé consecuencias. Una cosa, te hacen revisiones y tal, o sea, te pinchan para... Me hacen una analítica de sangre a meses. Lo más importante de todo, que hemos disminuido la mortalidad y también la morbilidad. Si algo he aprendido con los pacientes con enfermedades raras es la necesidad de ser humilde. Si me sea ahí metido, te las pondría poner las 40 enfermedades. Que son las que realmente pueden diagnosticar la prueba del talón. Porque con él no se puede hacer enfermedades comunes por igual. O sea, para mí es que debemos de estar jugando con vidas. Bueno, habéis podido ver, esto es que estoy yo grabando todavía, le voy a dar ahora, pause.
La vida en una gota se trata de una chica que tiene acidura glutárica, ¿no? Y cómo esa enfermedad, dependiendo si la comunidad se criba la prueba del talón o no, puede afectar y tener una vida normal porque tiene una especie de tratamiento o no, ¿no? Esta es la labor que hace las asociaciones de pacientes, en concreto más visibles en nuestra provincia, en Jaén, ¿no? Pero fijaros, ¿no? Todavía no somos capaces de conseguir esa equidad en la prueba del talón, ¿no? Y recientemente traigo esta noticia, ¿no? Porque ha habido una familia en Asturias, que es una ciudad al norte, una provincia al norte de España, ¿no? Donde una pareja, donde ella estaba embarazada, viajó a Madrid, se puso de parto de manera prematura y nació el bebé allí, ¿no? En Madrid, la prueba de atrofia muscular espinal está incluida en la prueba del talón, con lo cual se diagnosticó y el bebé pudo tener acceso al tratamiento que hoy existe, ¿no? Si hubiera nacido en Asturias, esto no hubiese pasado, ¿no? Se hubiesen instalado los síntomas y no podría haber marcha atrás, ¿no? Así que mira, imaginar la importancia de conseguir una equidad y cómo las asociaciones de pacientes luchan y pelean y a veces tienen más poder que los propios profesionales para conseguir este objetivo. Bien, otra de las cosas muy importantes en el aspecto clínico y de salud en los pacientes con enfermedades raras es crear unidades de atención integral a los pacientes en cada centro, ¿no? En nuestro hospital nosotros le hemos llamado WIPE, ¿no? Una unidad donde genética clínica hace de nexo al resto de especialidades. Somos más de 40 profesionales distintos los que la conformamos, ¿no? Nuestra labor es reunirnos una vez al mes para presentar casos de pacientes complejos, que casi siempre son así, ¿no? Hemos creado grupos de trabajo distintos para creación de protocolos de enfermedades monográficas. Tenemos una consulta dedicada a las enfermedades minoritarias, tanto en niños, que está a cargo de neuropediatría, como en adultos, que está a cargo de medicina interna. Hacemos esa transición de la pediatría al adulto, que es tan costosa, ¿no? Buscamos ensayos clínicos donde poder atender a nuestros pacientes desde el punto de vista del tratamiento, ¿no? Y por supuesto, y muy importante, la participación de trabajo social en esta unidad, ¿no? Para ese apoyo psicosocial que ahora María Ángeles, en otro vídeo, la trabajadora social y psicóloga de nuestro centro, os va a contar. Os dejo con ella. Hola, buen día a todos. Soy María Ángeles Merino Álvarez. Trabajo en la unidad clínica de pediatría del complejo hospitalario de Jaén, en Andalucía, en España, y me encargo del abordaje psicosocial en las enfermedades poco frecuentes, entre otras de las tareas en las que colaboro. Y de eso es de lo que quería hablarle hoy, ¿no? Bueno, como todos sabemos, ¿no? Una enfermedad es un proceso en la vida que conlleva una pérdida de equilibrio vital. Y más cuando hablamos de enfermedades del tipo de las que nos ocupan, ¿no? Enfermedades raras y poco frecuentes. Sobre todo aquellas, como son muchas de ellas, que implican una patología en el neurodesarrollo. Las características de las enfermedades poco frecuentes por lo que es tan importante abordarlas es porque se suelen manifestar a edades muy tempranas, tienen un carácter crónico, suelen ser irreversibles, degenerativas, incapacitantes y muchas de ellas conllevan un pronóstico de vida limitado. De esta manera, las personas que las padecen y sus familiares se ven vinculados al sistema sanitario prácticamente de por vida, así como tienen muy limitadas las posibilidades de integración en la sociedad. Entonces, cuando una enfermedad poco frecuente acontece, tanto el paciente como la familia necesitan reorganizar su vida y volver a un equilibrio vital, que nunca va a ser el mismo que antes de este acontecimiento, pero sí debemos de intentar que sea lo más ventajoso posible. Y las personas que estamos trabajando en torno a esto, debemos y es positivo que acompañemos en la recuperación de dicho equilibrio. Para esto, para recuperar este equilibrio, necesitamos de tratamientos multidisciplinares y multidimensionales. Hay que actuar sobre implicaciones físicas, sobre implicaciones psicológicas, sobre implicaciones sociales tan importantes también.
Y sobre todo, algo muy novedoso, se está viendo el beneficio de actuar sobre las implicaciones espirituales. La dimensión espiritual comienza a ser una realidad cada vez más estudiada como una capacidad inherente en el ser humano y se está estableciendo un paradigma claro en la práctica de salud, ¿no? Entonces también es importante que la tengamos en cuenta. Cuando un niño enferma, normalmente las enfermedades poco frecuentes suelen aparecer en la infancia, con él enferma toda la familia y los tratamientos deben ser integrales, o sea, referidos a todo el núcleo familiar, incluso a su entorno social más cercano. Por eso es muy importante que conozcamos las variables que tenemos que evaluar en este proceso de adaptación a la enfermedad, ¿no? Tenemos una paternidad con unas necesidades muy especiales y debemos de minimizar las consecuencias. Tenemos un trabajo extra de los padres, tenemos que trabajar con los sistemas implicados, como son salud, como es educación, como son los servicios sociales. Tenemos que tener también en cuenta la parte de asistencia médica. Tenemos que intentar que la familia y el niño o el enfermo continúen con su vida, ¿no? Buscar ayuda, mantenerse sano, para intentar que la adaptación sea lo más beneficiosa posible. Para eso también explicarle lo importante de mantener relaciones sociales, también cuidar de otros hijos, que suelen ser los grandes abandonados, cuidar de los amigos, cuidar de la pareja. Todo esto, todas estas variables son fundamentales en los procesos de adaptación, con lo cual vemos que no solo nos tenemos que ceñir al tema físico, sino que tenemos que trabajar en otros muchos aspectos en los que influye esta enfermedad. Bueno, cuando se da una mala noticia, como lo suele ser el comunicar una enfermedad poco frecuente en un niño o en un paciente, ha de acompañarse de esperanza y se adquiere el compromiso de ayudar a asimilarla. Desde la unidad nuestra es lo que hacemos con este abordaje integral, desde el trabajo social, desde el aspecto emocional. Cuando nosotros damos el diagnóstico, intentamos que las familias, que los enfermos comprendan tengan acceso y tengan información y orientación de a todo lo que pueden tener acceso y que les puede beneficiar para un mejor proceso de adaptación, desde recursos sociales, ayudas sociales y luego tener una intervención continuada a lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda su vida, porque se va a ir produciendo un cambio y un cambio en la forma en que nos adaptamos, un cambio en las ayudas a las que podemos acceder. Con lo cual, una buena valoración y un buen diagnóstico social nos va a permitir ayudar al enfermo y a la familia al proceso de adaptación y a cubrir aquellas necesidades que necesita. Trabajar con las técnicas de afrontamiento familiar que van cambiando a lo largo de todo el proceso, pues también es familiar. Las técnicas de afrontamiento en el inicio que aparece la crisis son unas, en la fase de cronicidad son otras y al final de la vida son otras. Entonces, tener en cuenta cómo van variando cada fase y cómo va necesitando la persona, la familia y su entorno, de que le ayudemos a conocer distintas estrategias de afrontamiento. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que nosotros hacemos y en definitiva buscamos que, como decía Emilia Pers, que si la vida cambia de rumbo, que es lo que suele ocurrir cuando aparece una enfermedad poco frecuente, una enfermedad rara, pues bien, si la vida cambia de rumbo, conocerá otros lugares que también pueden ser maravillosos. Así que nosotros intentamos cambiar la visión, dotar los diagnósticos de esperanza y acompañar en el proceso de recuperación del equilibrio a los enfermos y a sus familiares. Nada más, muchísimas gracias. Bueno, como veis, María Ángeles es una persona muy serena, ¿no? Y la verdad que es un lujo poder acompañarla a ella cuando hace su trabajo, ¿no? Y aprender de este caso y poder extrapolarlo al resto de pacientes, ¿no?
Bien, eso era un poco cómo trabajamos en el Hospital de Jaén desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista psicosocial, ¿no? Ahora, para terminar rápidamente, una estrategia de cara al futuro, ¿no? Debemos mejorar el diagnóstico precoz y preciso, ¿no? En ese acortamiento de esa odisea diagnóstica que sufren nuestros pacientes, ¿no? Para ello hay que invertir en tecnologías de secuenciación genómica, ¿no? En desarrollar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Esto, por supuesto, incluye la formación especializada, como hemos dicho antes, de los profesionales, ¿no? Y la implementación de protocolos estandarizados a nivel de nuestro centro, a nivel nacional y también a nivel internacional, ¿no? Hay que fomentar la investigación y la innovación. Sin investigación e innovación no podremos seguir abriendo paso en este mundo, ¿no? Debemos potenciar la colaboración entre centros de investigación con la universidad, con la industria farmacéutica, ¿no? Para impulsar estudios clínicos y ensayos terapéuticos, ¿no? La medicina de precisión debe estar en auge, ¿no? Y las terapias génicas nos están ofreciendo nuevas esperanzas, ¿no? En algunos casos ya son palpables, ¿no? Y en otras deben ser esa esperanza para tratamientos más efectivos y personalizados, ¿no? Hay que crear, por supuesto, como hemos dicho antes, redes y registros globales, ¿no? Establecer bases de datos, registros internacionales que estén consolidados, ¿no? Que reúnan información de epidemiología, de genética y clínica, ¿no? Facilitar la cooperación entre los países, ¿no? Y entre los continentes. Estos registros van a permitirnos identificar patrones y acelerar la traducción de descubrimientos científicos para dar soluciones terapéuticas. Fortalecer la colaboración multidisciplinar. No hay diagnóstico, no hay manejo clínico, no hay tratamiento en enfermedades raras si no colaboramos, si no nos unimos e integramos equipos con médicos, con genetistas, con psicólogos, con trabajadores sociales, ¿no? Para garantizar esa atención integral a los pacientes, ¿no? Además, habéis visto lo importante que es involucrar a esas asociaciones de pacientes para diseñar políticas y protocolos que contribuyan a soluciones más humanas y centradas no en el papel, sino en necesidades reales, ¿no? Por supuesto, ¿no? En la política detrás debemos actualizar las políticas y regularlas, ¿no? Sin el apoyo de las autoridades sanitarias que establezcan marcos normativos que agilicen la aprobación de medicamentos huérfanos y de terapias innovadoras y deben al mismo tiempo asegurar que el acceso sea equitativo, ¿no? A tratamientos de alta calidad en todas las regiones, ¿no? Debemos hacer presión, ¿no? Para que nuestros políticos nos apoyen, ¿no? Y nos den ese marco, ¿no? Para poder seguir trabajando, ¿no? Y cómo no, estamos en el mundo del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no? Nos ayudan a integrar esos datos clínicos con esos datos genómicos, ¿no? A través de plataformas digitales, ¿no? Este uso de análisis de Big Data puede ofrecer nuevos insights sobre la patogenia de las enfermedades raras y ayudar a predecir la respuesta a los tratamientos e impulsar la medicina personalizada, ¿no? Traigo esta estrategia global que me ha parecido muy interesante del IRDIRC. Se ha marcado unos objetivos muy ambiciosos, ¿no? Pero bueno, para 2027, que los quería leer así de manera rápida, ¿no? Como objetivo primario o número uno, ¿no? Hablan de que todos los pacientes que acudan a atención médica, que tengan una presunta enfermedad rara que sea conocida, ¿no? Que esté descrita, ¿no? Tienen que ser diagnosticados dentro de un año, ¿no? Que todas las personas actualmente no diagnosticadas ingresarán en un proceso de diagnóstico e investigación coordinado a nivel mundial, ¿no? Como objetivo 2, ¿no? Es que se van a probar 1000 nuevas terapias para enfermedades raras, ¿no? Y como objetivo 3, que se van a desarrollar metodologías para evaluar el impacto de los diagnósticos y las terapias en pacientes con enfermedades raras, ¿no? Objetivos muy ambiciosos, ¿no? Pero ese debe ser nuestro listón, ¿no? A donde debemos intentar alcanzar y hacia donde debemos remar todos, ¿no? Como conclusión, no he querido volver a repetir lo mismo, ¿no? Quiero que la saquemos todos, ¿no? A raíz de este vídeo de una paciente que tiene una enfermedad que se llama piel de mariposa, una epidermolisis bullosa, ¿no? No es paciente de nuestra consulta, pero sí de un compañero y quería compartirlo con vosotros. Ella se llama Laura. Érase una vez una princesa llamada Laura. Aunque más que una princesa, era una guerrera, de las que no le tienen miedo a nada. No necesita ayuda para prepararse su desayuno. Se pone guapa y se pinta sus labios para ir al cine. Pero lo que más le gusta es comerse un gran bol de palomitas dulces, tan dulces como ella. Como podéis ver, esta princesa guerrera se atreve con todo. Le encanta venir al cole. En educación física se lo pasa en grande.
Cuando llega Navidad, no hay quien pueda sacarla de la pista de patinaje. Es tan rápida como una patinadora profesional. La princesa a veces también se convierte en pirata para luchar y así ganar todas sus batallas. Por las tardes, lo que más le gusta es ir al parque con sus amigas. En verano, también disfruta como pez en el agua. Posar se le da genial. Aunque lo que más le gusta es ir a la piscina. Y como buena feriante se viste de flamenca. Es muy atrevida, se monta en todas las atracciones. Su sueño es ser una gran veterinaria, porque a Laura le encantan todos los animales. Vale, bueno, para mí la conclusión, ¿no? Que si los pacientes con este tipo de enfermedades y sus familias luchan, ¿no? No vamos a hacer nosotros menos, ¿no? Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado. Muchísimas gracias, doctora Belén, por esta presentación muy importante. Como ya decía al principio, es un tema muy relevante que desde la salud pública nos interesa mucho estar dando a conocer, estar trabajando con los profesionales y sobre todo, bueno, tener invitados como usted que nos pueda dar un panorama general de lo que trata este tema y además de su experiencia, que nos pueda también pues mencionar, compartir lo que hacen desde su área de trabajo, su institución y su país. Entonces, para nosotros es muy relevante su participación en este ciclo de videoconferencias. Y bueno, vamos a dar oportunidad a algunas preguntas que nos puedan hacer nuestros participantes. Mientras tanto, me gustaría preguntar, eh, ¿cómo afecta este diagnóstico tardío que ya mencionaba también en estas enfermedades raras en la calidad de vida de los pacientes y sus familias y sobre todo al sistema de salud del país? Bueno, depende mucho de la enfermedad. No podemos hablar de manera global en enfermedades raras en este sentido, pues es difícil, ¿no? En diagnóstico de enfermedades raras que no tienen tratamiento, el manejo clínico se basa, estoy hablando de neuropediatría en concreto, se basa en apoyo en logopeda, en apoyo en el colegio. En realidad, el diagnóstico tardío no va a no va a cambiar mucho, porque van a seguir haciendo la misma visita a los hospitales, van a necesitar el mismo tratamiento a nivel de colegio, pero sí que es verdad que a partir de ese momento las familias construyen. Para unos padres saber el porqué de la enfermedad de su hija, le hace como un poco tocar fondo y empezar a crecer, ¿no? Obviamente, en cuanto a impacto en salud pública, la tiene en el sentido de evitar que eso vuelva a pasar. Cuando nosotros somos capaces de encontrar el diagnóstico, hoy en día, cuando antes ya no éramos capaces de hacerlo, el saber, el tener localizada la variante genética va a permitir, de cara a un segundo hijo, hacer una selección de embriones, ¿no? En ese sentido, pues imagínate, ¿no? La reducción de costos que tiene para el sistema de salud, hacer esa inversión en seleccionar embriones y todo lo que vamos a evitar después en el cuidado de otro paciente enfermo, ¿no? Obviamente, en las enfermedades raras que tienen tratamiento, pues imagínate, ¿no? En cardiología, donde estoy yo más implicada, ¿no? Cuando nosotros somos capaces de encontrar la mutación de una miocardiopatía, se extiende el estudio al resto de familiares. Aquellos familiares que no tengan la mutación no van a tener que ser seguidos clínicamente. Cuando no somos capaces de encontrar la mutación, todos los familiares tienen que visitar al cardiólogo una vez al año, ¿no? Con lo cual, bueno, tiene muchísimas ventajas llegar a un diagnóstico, en este caso en mi campo genético. Muchas gracias. Hay varias felicitaciones por la presentación
y bueno, algunos comentarios importantes y mientras hacen también algunas otras preguntas. em, y viendo el interés que despierta este tema y que lo ponemos, como decía, ya en la mesa de la salud pública, ¿cómo pueden los profesionales de la salud contribuir a una mayor concientización y capacitación también sobre estas enfermedades raras en las comunidades o en el área laboral que están? Claro, en este tema, igual que es una enfermedad rara, los profesionales que nos dedicamos a esto también somos raros o poco prevalentes, ¿no? Por lo menos en el ámbito en el que yo me muevo, es muy persona dependiente. Nosotros aquí no tenemos una especialización en concreto, no hay una formación de genética, entonces nos mueve nuestra propia iniciativa, nuestro interés, nuestra empatía. Un día llega a tu mundo un paciente de este tipo y sientes, ¿no? Es como un poco de llamada, ¿no? La vocación de dedicarte a eso, ¿no? Para ello tienes que tener primero un jefe o una jefa que te permita y luego ganas y formación. Y desde luego, pues mi manera de contribuir, ¿no? a que esta semillita se expanda son con este tipo de intervenciones. Intentando divulgar, y yendo a colegios, ¿no? Hace poco, en el Día de la Mujer y la Niña en la ciencia, que fue a principios de mes, participamos en un colegio intentando sembrar esa semillita en la gente más joven. Ahora en marzo volvemos ahí a institutos, ¿no? Hablando de nuestro trabajo y hablando, compartiendo, colaborando, intentando transmitir el bien que se le puede hacer a estas personas y que le hacemos falta. Hacemos falta. Bien, muchísimas gracias. Voy a leer rápidamente el comentario de la doctora Sandra Treviño. Excelente presentación, felicidades a la ponente. El tema es súper relevante para la salud pública. Ha habido buenas películas que ponen el tema sobre la mesa, pero un reto es cómo defender la inversión de recursos en enfermedades raras si afectan a un número reducido de personas comparado con otras enfermedades. Entonces, es cuestión de derechos y de equidad, pero ahora con la reducción de recursos que implicará la política norteamericana, ¿cómo podemos enfrentar este problema? Y bueno, hay asociaciones internacionales, desde las formales como la OMS hasta asociaciones de la sociedad civil de familias afectadas y son muy importantes para esta lucha. Hay que hacer alianzas y campañas para hacer visible el problema porque casi solo las personas afectadas o los especialistas que trabajan el tema lo conocen. Entonces, bueno, otro comentario muy interesante, este es de Belio, muy interesante la conferencia y saludos desde la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, México, de la Academia de Salud Intercultural. Y quiero comentar que aquí en las enfermedades raras se les conoce como síndrome de filiación cultural y que las comunidades indígenas se enfrentan día a día. Sí, saludos, doctor Belio Valencia. Entonces, bueno, una pregunta. Has mencionado que el acceso a pruebas diagnósticas, como es el caso de la prueba de tamizaje neonatal, difiere entre comunidades autónomas porque las competencias sanitarias están descentralizadas. ¿Qué razones explican estas diferencias? El por qué el gobierno, por qué las competencias sanitarias, la verdad es que no lo sé. Eso es algo que se decidió a nivel político cuando la democracia llegó a España. No sé cuál es el motivo de ese reparto, ¿no? Lo que sí sé que es una realidad, ¿no? Y aquí hablamos de enfermedades raras, pero eso pasa a otros niveles. Incluso en el calendario de vacunación, dependiendo de dónde hayas nacido, tienes derecho a unas vacunas y a otras no. Entonces, bueno, supongo que tendrá sus ventajas, las desconozco, el por qué esta descentralización, pero sí que es verdad que hay que luchar muchísimo, ¿no? Y como he mencionado antes, los pacientes hacen más presión que nosotros. Yo, como profesional, ir a denunciar tiene un granito de arena, pero cuando un paciente va a prensa o hace una película como la que ha hecho este caballero Pedro Lendines, que es un corazón andante, y pone de manifiesto esta inequidad, es cuando empieza en España a sonar y ya todas las comunidades empiezan
a incluir el número de pruebas máximo en la prueba del talón y lo están consiguiendo. Y gracias a ellos. Perfecto, muchas gracias. Y quiero pasarle la palabra a la doctora Janet Real, que también tenía algunas preguntas por hacer. Janet. Gracias, doctora Nenetsen. Ana, felicidades por la ponencia. Creo que también es importante ver este otro contexto del impacto social que tiene la carga de un paciente que requiere cosas muy específicas y que muchas veces las familias se ven pues atrapadas en este tipo de retos a partir de que el Estado no les da como estas oportunidades. Y te quisiera preguntar, bajo el contexto que viven en tu país, ¿cuáles podrían ser como las buenas prácticas o las mejores prácticas que ustedes han implementado dentro de su contexto que pudieran ser compartidas y replicadas para otros lugares que ves que han tenido mayor impacto? Vale, voy a hablar de mi centro, ¿no? Que en realidad lo que conozco, como hemos comentado aquí en España, no hay especialidad de genética, cada uno nos formamos como podemos y cada uno, pues la verdad que lo hace como puede, ¿no? Y bueno, pues en Jaén tenemos mucha suerte porque no tenemos límite de solicitar pruebas moleculares. No, de vez en cuando nos tiran de la orejita, ¿no? Oye, el gasto, ¿no? Pero en ese sentido somos muy afortunados, ¿no? Y podemos pedir exoma o pruebas genéticas a cualquier paciente donde se sospeche una enfermedad hereditaria, ¿no? Y claro, ahí está la base, ¿no? Si no hacemos test diagnósticos, ¿cómo vamos a saber qué enfermedad se trata, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, hemos construido, hablamos de un hospital que es relativamente pequeñito, ¿no? Nuestra población son 600.000 habitantes, ¿no? Y los profesionales nos conocemos de pasillo, ¿no? Entonces, claro, esa comunicación a veces es mejor que en grandes centros, ¿no? Reunirnos es relativamente fácil, incluso muchas veces usamos líneas personales de teléfono, WhatsApp, todo eso para comunicarnos, ¿no? Y también es fundamental no solamente hacer pruebas diagnósticas, yo puedo ponerle el nombre a una enfermedad, pero si luego no tengo un profesional clínico que acompañe a esa familia en ese manejo, ¿para qué sirve, no? Entonces siempre estamos en continua comunicación. Nos reunimos en el comité, yo expongo el caso y ahora decidimos qué profesional, qué especialidad es el que se queda con ese paciente, dependiendo de qué síntoma sea el más florido, ¿no? Si corresponde a neurología, si corresponde a cardiología, y allí empieza todo, ¿no? Nos encargamos de ese aspecto, como habéis visto María Ángeles, ella es trabajadora social y psicóloga, ¿no? Entonces aborda a esas personas, la encuadra en necesita esta ayuda, necesita esta la ayuda, tienes derecho a esta discapacidad, si la persona puede trabajar en qué profesiones puede trabajar. Y aparte lo acompaña a la hora, desde el punto de vista psicológico, que no debemos de olvidar, ¿no? Lo importantísimo que es, ¿no? Entonces, resumiendo, acceso a pruebas diagnósticas fundamentales para poder ponerle el nombre a la enfermedad, manejo clínico, unión entre los diferentes profesionales y, por supuesto, en búsqueda de tratamiento, en búsqueda de ensayos clínicos, también hacemos muchísimo trabajo en eso, ¿no? Pero como os digo, es persona dependiente, en España depende de cada profesional y no es lo mismo en unos centros que en otros. Para nada, para nada. Muchas gracias, Ana. Y también retomando una de las preguntas de las personas de la audiencia, en estas experiencias del acompañamiento espiritual, ¿cuáles han sido como los hitos que han marcado parte de esta integración del acompañamiento a las familias y al paciente en este contexto? Porque muchas veces es algo que puede hacer la diferencia en la consecución de los tratamientos. A ver, de este tema, claro, obviamente mi compañera María Ángeles es la que más conoce. A mí me gustaría ir con ella y atenderla porque, como he dicho antes, aprendo, ¿no? E intento luego extrapolarlo cuando ya no está, ¿no? Y se ve que la parte espiritual ahora tiene mucha importancia, no estamos hablando de religiones ni de nada de eso, ¿no? Simplemente os cuento una historia que ella comenta mucho a los pacientes, ¿no? Para que veáis a qué se refiere, ¿no? Ella, cuando muere alguien en una familia, ya sea de manera súbita
o sea, un bebé recién nacido, ¿no? Ella le habla a los pacientes de ese observar la muerte como una metamorfosis, ¿no? No sé si en México solíais tener esas cajitas con gusanos de seda que aquí llamábamos, que criábamos y luego se convertían en capullo, ¿no? Y salía una mariposa, ¿no? Pues ella pone ese ejemplo siempre, ¿no? Y para que los pacientes entiendan esa muerte como, no como un final, sino como un proceso de metamorfosis, ¿no? Y fijaros, en todos los acompañamientos que yo he hecho con ella, los pacientes nos comentan que acaban de ver una mariposa. No sé por qué. Entonces, para ellos, ¿no? Sobre todo para los niños, esa mariposa a lo mejor es el familiar que ha perdido, ¿no? Y les da un soporte, un confort, independientemente del diagnóstico clínico, del manejo, del tratamiento, ¿no? Pero ese bálsamo, ¿no? Ese bálsamo que ella pone en estos pacientes, ¿no? Y que intentamos los demás profesionales aprender de ella, ¿no? Y porque ella no puede encargarse, obviamente, de todos los pacientes con enfermedades raras, ¿no? Entonces, bueno, sí, para mí es importante y ella es la que me ha dado a mí esa visión de potenciar el aspecto psicosocial y no solamente poner el diagnóstico molecular, hacer el manejo clínico, sus revisiones clínicas, no, no. No, igual o más importante en este ámbito que el clínico. Muchísimas gracias, doctora. Le regreso la palabra, doctora Nenetsen. Muchas gracias, gracias por estas preguntas muy relevantes. Y bueno, ya para concluir, tenemos un par de preguntas nada más. ¿Qué medidas adicionales, además de implementar un registro global de enfermedades raras, serían necesarias para garantizar el acceso oportuno a diagnósticos precisos en países que carecen de la tecnología y el personal adecuado? Yo sé que hablo desde bueno, para mí es un sitio privilegiado, ¿no? Por el tema que he comentado antes del acceso a las pruebas diagnósticas. Un día leía en una entrevista, ¿no? De un genetista que casi era más importante hacer test genéticos, por ejemplo, en África, ¿no? que en España, ¿no? Porque aquí, en definitiva, tenemos recursos para cuidar a esos pacientes, ¿no? Como hemos visto en África, no los tienen, ¿no? Entonces, quizás incluso sea más importante en sitios donde no tienen acceso, ¿no? Ojalá tuviera yo la solución para esto. No lo sé, pero desde luego luchar, unirnos. Siempre termino con una diapositiva, ¿no? Donde se muestran lazos de ADN, ¿no? Que son los más fuertes, ¿no? Que unen diferentes continentes, ¿no? Yo desde mi pequeño granito de arena estoy aquí, os puedo dejar mi mail. Cualquier cosa que en las que yo pueda ayudaros, no dudéis en escribirme, ¿no? Que en lo que esté en mi mano podré hacerlo, ¿no? Ojalá pudiera ir repartiendo equipos de secuenciación masiva por toda la geografía, ¿no? Pero no, que vamos. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, Marisol nos comparte su situación, pero me voy a concentrar en la pregunta. El lupus es considerada una enfermedad rara y de ahí, bueno, ella hace una explicación sobre todo lo que ha vivido a raíz de esto, que se ha considerado probablemente así. Pues la verdad es que yo soy genetista y lupus lo lleva más mi compañera lupus, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí. Inmunóloga y hasta donde llega mi conocimiento creo que no está considerado como enfermedad rara. Es una enfermedad compleja, sistémica, con una odisea diagnóstica también. No todo el mundo llega al diagnóstico de lupus tan alegremente, ¿no? Y entiendo que la vida para esos pacientes pues debe ser compleja, ¿no? Supongo que también haya asociaciones de pacientes de lupus, ¿no? Yo la invito, si ella padece o algún familiar de esa enfermedad, pues que recurra a este tipo de asociaciones, ¿no? Como tal, desconozco si está considerada como enfermedad rara, aunque creo que no. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora Ana Belén García. Gracias por esta presentación. Como hemos visto, el tema es muy importante y queremos seguir abordándolo a lo largo del año. Esperemos contar también con su participación en otro momento para seguir pues, ampliando este tema. Muchísimas gracias y bueno, le presentamos su constancia de participación y nos vemos en la siguiente conferencia, videoconferencia. Bueno, ahí está por haber impartido esta videoconferencia de impacto de las enfermedades raras en la salud pública. Y nuestra siguiente videoconferencia, no se pierdan, salud mental materna, prevención de la depresión postparto, con la doctora Laura
Elena Navarrete Reyes, investigadora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.